A mis 44 años pensaba que ya lo había visto todo en esta vida. Llevo casi 2 décadas sentada en este estrado, cubierta por la pesada toga negra de jueza, en este viejo tribunal de un pueblo donde la humedad y la pobreza parecen filtrarse por las grietas de las paredes. A lo largo de los años me he forjado una armadura de acero. He aprendido a mantener el rostro imperturbable ante el dolor, ante las mentiras y ante la desesperación que desfila a diario por mi sala. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la mañana de aquel martes de noviembre. Afuera caía una de esas lluvias torrenciales que convierten las calles de tierra de nuestro pueblo en auténticos ríos de fango. El aire dentro del juzgado era denso, casi asfixiante. El reloj marcaba las 10 en punto cuando el alguacil anunció la entrada de la siguiente acusada. La puerta de pesada madera de roble se abrió con un chirrido sordo, y entonces la vi entrar. Era una chica muy joven, apenas una sombra que caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies. El expediente en mi mesa decía que se llamaba Carmen y que tenía 20 años. Llevaba una chaqueta de lona empapada, con los hilos deshilachados en los puños, pero lo que más me llamó la atención fue su calzado, unas zapatillas completamente deformadas por el barro, con las suelas tan gastadas que cada paso que daba sobre el suelo de baldosas producía un roce doloroso, casi lastimero. Revisé los cargos de reojo. Hurto menor, latas de leche en polvo y paquetes de pañales en el supermercado municipal. Un delito de supervivencia, otro más en la interminable lista que suelo procesar cada semana. Solté un suspiro imperceptible, preparándome para dictar una sentencia rutinaria. Sin embargo, mientras la chica avanzaba hacia el banquillo de los acusados, con los hombros encogidos y temblando de frío, una extraña opresión se instaló en mi pecho. Había algo en su forma de caminar, en la fragilidad de su figura bajo esa ropa mojada, que me resultaba inquietantemente familiar. Un eco lejano en mi memoria intentaba abrirse paso, pero mi razón lo silenciaba. «Concéntrate, Valeria», me dije a mí misma, apretando el bolígrafo con fuerza. Un juez no puede permitirse sentir lástima. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando los cristales altos del tribunal. El fiscal y el abogado de oficio revisaban sus notas sin prestar demasiada atención. Para ellos era solo un caso insignificante más. Aclaré mi garganta, tratando de mantener ese tono grave y distante que siempre me ha caracterizado. «Acusada, levante la cabeza, por favor», pronuncié. Carmen se estremeció. Sus manos, rojas por el frío y apretadas sobre su regazo, temblaron aún más. Lentamente, con la resistencia de quien espera recibir un golpe, comenzó a alzar el rostro. Lo primero que vi fueron sus labios pálidos y temblorosos, luego la línea delicada de su nariz, sus mejillas manchadas de lágrimas mezcladas con la lluvia y, finalmente, sus ojos. Esos ojos asustados, llenos de una mezcla de terror, desesperación y una profunda resignación. En ese preciso instante, sentí como si todo el oxígeno abandonara la sala. El corazón me dio un vuelco tan violento que creí desmayarme allí mismo. El bolígrafo resbaló de mis dedos, cayendo sobre el expediente con un golpe seco. No era posible. Mi mente racional gritaba que era un absurdo, una coincidencia cruel del destino. Pero el rostro que tenía delante, ese rostro marcado por el sufrimiento, era exactamente el mismo rostro que yo veía en el espejo a mis 24 años. La forma en que apretaba los labios para evitar sollozar, la ligera inclinación de su barbilla, era mi propio reflejo del pasado. Hace 18 años, cuando yo apenas tenía 26, perdí a mi hija pequeña, Isabela, de tan solo 2 añitos. Un vacío que me consumió el alma. Y ahora, ¿cómo podía ser que la joven a la que estaba a punto de condenar llevara impreso el mismo dolor, los mismos rasgos de la niña que jamás dejé de buscar?
Mis manos comenzaron a sudar frío debajo de la toga. El tribunal entero pareció desvanecerse a mi alrededor, arrastrándome a los recuerdos oscuros que llevaba casi 2 décadas intentando sepultar. Pero antes de contarles cómo los hilos de nuestro destino comenzaron a desenredarse bajo la tormenta, me encantaría saber desde dónde me están acompañando hoy. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia, para poder enviarles un cálido saludo y desearles que la suerte y el amor siempre guíen sus pasos. Continuemos. Mientras la miraba allí sentada, paralizada por el miedo en el tribunal, mi mente retrocedió vertiginosamente a la mañana del jueves pasado. Fue entonces cuando comprendí por qué su figura empapada me había resultado tan dolorosamente familiar. Aquel día, nuestro pueblo amaneció castigado por uno de esos aguaceros implacables, de los que parecen querer lavar los pecados del mundo entero. Yo caminaba hacia el juzgado, resguardada bajo mi gran paraguas negro, cruzando los viejos adoquines de la plaza de armas. El agua formaba espesos charcos de lodo rojo, típicos de nuestra tierra. De pronto, un sonido agudo y chirriante rompió la monotonía de la lluvia. Era el roce de un metal oxidado contra la piedra. Me detuve en la esquina y miré hacia el origen de aquel ruido. Allí estaba ella, Carmen, aunque en ese momento no sabía su nombre. Llevaba la misma chaqueta de lona gastada que hoy viste en el banquillo, con la capucha calada hasta los ojos para protegerse del temporal. Estaba empujando un cochecito de bebé viejo, de esos que alguien debió abandonar en la basura. Una de las ruedas delanteras estaba completamente doblada y atascada en el fango. La joven empujaba con todas sus fuerzas, pero el cochecito no cedía. Sus manos, sin guantes, estaban amoratadas por el frío, resbalando sobre el plástico mojado del manillar. Desde mi posición pude escuchar un llanto muy débil, casi afónico, que provenía del interior del cochecito. Era un sonido desgarrador. No era el llanto enérgico de un niño hambriento, sino el quejido apagado de una criatura que ya no tiene fuerzas ni para llorar. Mi instinto, endurecido por años de ver la miseria ajena en los juzgados, me dijo que siguiera caminando, pero mis pies, como si estuvieran guiados por una fuerza invisible, me llevaron hacia ella. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté suavemente, acercando mi paraguas para cubrirla de la lluvia. Ella dio un respingo, encogiéndose bruscamente como un animal herido que espera un golpe. Levantó la mirada apenas un segundo. Sus ojos oscuros, los mismos que ahora me miraban desde el banquillo de los acusados, me escrutaron con profunda desconfianza. «No, señora, estoy bien», murmuró con un hilo de voz, tirando del cochecito con desesperación. Pude ver al niño a través del plástico desgarrado. Era apenas un bebé, envuelto en un par de mantas raídas. Tenía las mejillas encendidas por lo que parecía ser una fiebre altísima. Sin decir una palabra más, me agaché, manchando mis zapatos de cuero y el bajo de mi abrigo, y levanté la rueda atascada, liberando el cochecito del fango. Ella no dio las gracias, solo bajó la cabeza, asustada. A pocos pasos, bajo los soportales de la plaza, una mujer mayor empezaba a instalar su puesto callejero. El aroma a masa frita y a cacao dulce flotaba en el aire húmedo. Me acerqué rápidamente al puesto. Compré 2 empanadas de carne recién hechas, que aún quemaban a través del papel de estraza, y un vaso grande de champurrado espeso y humeante. Volví sobre mis pasos y le tendí la bolsa. «Toma, para ti y para el pequeño. Entrada en calor», le dije, tratando de que mi voz sonara lo más maternal posible. Carmen se quedó paralizada. Miró la bolsa que humeaba bajo el frío de la mañana. Vi cómo su garganta tragaba saliva con dificultad.
Dudó durante unos segundos interminables, dividida entre el orgullo herido y la hambre devoradora. Finalmente, extendió una mano temblorosa. Sus dedos helados y ásperos rozaron los míos por una fracción de segundo. Una corriente eléctrica, extraña y cálida, me subió por el brazo, pero no supe interpretarla en aquel momento. Agarró la comida y sin levantar la vista susurró un gracias imperceptible. Al instante, empujó el cochecito cojo y desapareció doblando la esquina, huyendo de mí como si mi compasión le quemara más que la propia lluvia. Ese recuerdo me asaltó de golpe en la sala del tribunal. La joven famélica que había huido de mi lado con un par de empanadas era la misma a la que hoy, desde mi estrado de madera pulida, el Estado me exigía condenar. Solo más tarde, al leer a fondo su expediente y recomponer los pedazos de su historia, pude comprender el auténtico infierno que Carmen estaba atravesando aquel día. Vivía en uno de los barrios más altos y deprimidos del pueblo, una de esas zonas donde las calles no tienen asfalto y las casas parecen sostenerse por puro milagro. Su hogar era apenas un cuarto húmedo con un techo de chapa oxidada. Cada vez que la tormenta arreciaba, el sonido de la lluvia golpeando el metal era ensordecedor, y el agua se colaba por las grietas, empapando el suelo de cemento frío. Carmen tenía 20 años. Había crecido en un orfanato, sin conocer jamás el abrazo de una madre ni la protección de un padre. Al salir de allí, creyó encontrar el amor en un muchacho que le prometió el mundo, pero que desapareció en el mismo instante en que ella le dijo que estaba embarazada. Así, se quedó absolutamente sola, con el pequeño Leo, un bebé de apenas 8 meses. La noche anterior a su arresto, la situación había llegado a un punto de no retorno. Las empanadas que yo le había comprado le calmaron el hambre por unas horas, pero Leo no dejaba de llorar. El bebé ardía en fiebre. Carmen abrió el pequeño armario de madera de su cocina, cogió la última lata de leche de fórmula y la agitó. No sonó nada, estaba completamente vacía. Los pañales también se habían agotado y no le quedaba ni una sola moneda para comprar un triste analgésico infantil. Imaginad a esa chica de 20 años, rodeada de oscuridad, escuchando la respiración agitada de su hijo enfermo. La desesperación es un monstruo que devora la moral y la lógica. Cuando tu hijo se apaga en tus brazos y el mundo te da la espalda, cruzar la línea de la legalidad deja de ser un crimen para convertirse en un acto de amor ciego. Envolvió al pequeño Leo en un chal viejo de lana, se lo ató firmemente al pecho para darle algo de su propio calor y salió de nuevo bajo la lluvia torrencial, caminando colina abajo hacia el supermercado del centro. El interior del supermercado municipal era un insulto a su miseria. Los pasillos brillantemente iluminados por luces de neón, las estanterías rebosantes de comida, el hilo musical alegre, todo contrastaba cruelmente con sus zapatos rotos que dejaban charcos de agua sucia a su paso. Carmen caminó directamente hacia la sección infantil. Con las manos temblando violentamente, cogió 2 latas de leche en polvo y un paquete de pañales. Miró a un lado y al otro, con el corazón golpeándole el pecho, y deslizó los productos dentro de un viejo bolso de tela tejida que llevaba colgado al hombro. No cogió nada para ella, ni un trozo de pan, solo lo que necesitaba para que su bebé sobreviviera a la noche. Aceleró el paso hacia la salida. Las puertas automáticas de cristal comenzaron a abrirse, la lluvia fresca golpeó su rostro, y por un segundo creyó que lo había logrado. Pero entonces, una mano enorme y ruda la agarró del brazo. «Acompáñeme a la oficina, señorita», le dijo el guardia de seguridad. La vergüenza cayó sobre ella como una losa. Los clientes del supermercado se detuvieron a mirarla. Oía los susurros indignados, sentía las miradas de desprecio clavándose en su ropa andrajosa y en el bulto del bebé que llevaba al pecho. La policía llegó pocos minutos después. En la comisaría, la atendió el oficial Carlos, un policía veterano, de pelo canoso y mirada cansada. Al ver la fiebre del niño y escuchar la historia de la chica, a Carlos se le encogió el alma.
De su propio bolsillo compró un biberón pequeño de leche preparada en la máquina expendedora y se lo dio. Pero la ley es fría y exacta. La gerencia del supermercado exigía presentar cargos. Le impusieron un procedimiento abreviado con una multa astronómica para alguien en su situación, el equivalente a varios meses de alquiler. Pagar era imposible. Ir a la cárcel significaba perder a su hijo, que terminaría en el mismo orfanato donde ella había sufrido toda su vida. El oficial Carlos, sintiendo una inmensa pena, le aconsejó rechazar la multa automática y solicitar un juicio formal, con la vana esperanza de que le tocara un juez compasivo que entendiera sus circunstancias y rebajara la pena. Y el destino, con ese sentido del humor tan oscuro e inescrutable que tiene, la había empujado directamente a mi sala de vistas, hacia la mujer de hierro, hacia mí. Sentada en mi estrado, con las manos todavía temblando bajo la mesa, aparté la vista del rostro de Carmen y obligué a mis ojos a enfocarse en los papeles del expediente. Las letras bailaban frente a mí, borrosas. Leí en voz baja, casi como un murmullo. Nombre: Carmen. Edad: 20 años. Lugar de procedencia. Y entonces mi mundo entero se detuvo. Orfanato Santa María de la Esperanza. El nombre de aquella institución me golpeó como un mazazo en el pecho. 20 años, Orfanato Santa María, ese rostro que era el mío. No podía ser una coincidencia. Mi mente, habituada a procesar pruebas y hechos, comenzó a encajar las piezas de un rompecabezas macabro que llevaba 18 años sin resolver. De repente, el ruido de la lluvia contra los cristales del tribunal desapareció. En su lugar, comencé a escuchar la alegre y ensordecedora música de los mariachis. Estaba de nuevo en la plaza del pueblo, 18 años atrás, celebrando las fiestas patronales. Mateo, mi marido, era entonces el fiscal más temido de la región, célebre por haber desmantelado a la banda criminal de los hermanos Rojas. Recuerdo la mano pequeñita de Isabela, mi niña de 2 años, agarrando mi dedo índice. Llevaba un vestido de volantes rojos y amarillos, brillante, precioso. Me giré apenas un segundo para comprar un algodón de azúcar, y cuando volví a mirar, su manita ya no estaba. Corrí. Grité su nombre hasta desgarrarme las cuerdas vocales. ¡Isabela! ¡Isabela! La música alegre se transformó en una pesadilla. Esa misma noche, mientras la policía peinaba cada rincón del pueblo, el teléfono de nuestra casa sonó. Levanté el auricular con las manos empapadas de sudor. Del otro lado, una voz rouca, cargada de odio, susurró unas palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro. Tu marido y tu ley nos quitaron a nuestra familia. Ahora nosotros os quitamos la vuestra. Sufrid en el infierno, jueza. Pocos días después, el último miembro libre de los Rojas murió en un tiroteo con la policía en la frontera, llevándose a la tumba el paradero de mi hija. Desde aquel día maldito, Mateo y yo fuimos fantasmas habitando una casa demasiado grande, sobreviviendo solo por la esperanza de encontrarla. Un carraspeo del fiscal me devolvió bruscamente a la fría realidad de mi sala de vistas. «Su señoría», dijo el hombre, impaciente, «el Estado solicita la condena estándar por hurto. Es un delito menor, pero el robo está grabado en las cámaras. No hay excusa válida». Miré al abogado de oficio de Carmen, un joven cansado que apenas había cruzado 2 palabras con ella. «Solicito clemencia, señoría», murmuró sin convicción. «La acusada es madre soltera y actuó por necesidad». Me dirigí a la chica. Mi voz, por primera vez en toda mi carrera judicial, temblaba levemente. «¿Acusada? ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Carmen levantó esos ojos enormes, anegados en lágrimas, y me miró directamente. «Lo siento muchísimo, señora jueza», sollozó. «Yo no quería robar, se lo juro, pero mi bebé se estaba muriendo de fiebre. No tenía leche, no tenía a nadie en este mundo a quien pedir ayuda.
Si me encierran, ¿quién cuidará de Leo? Por favor, se lo suplico. Sus palabras eran puñales clavándose en mi pecho. No tenía a nadie en este mundo. Si ella era mi Isabela, yo la había fallado. Yo la había dejado sola durante 18 años para que sufriera hambre, abandono y desprecio. Quería levantarme, saltar por encima del estrado, abrazarla y gritarle al mundo que ella era mi sangre. Pero yo era la jueza de este tribunal. No tenía pruebas concluyentes, solo una intuición brutal y un expediente. Y, sobre todo, la ley me obligaba a dictar una sentencia sobre un delito comprobado. Tragué el nudo de espinas que bloqueaba mi garganta. Cerré los ojos una fracción de segundo para invocar toda la fuerza que me quedaba y dicté el fallo. Teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales de la acusada y la evidente naturaleza de extrema necesidad del hurto, este tribunal desestima la pena de prisión, declaré. Medí cada palabra mientras el aire parecía volver a los pulmones de Carmen. Sin embargo, la ley exige una sanción. Se impone la multa mínima de $50, pagaderos a plazos. Se levanta la sesión. Golpeé el mazo de madera contra la mesa. Fue el golpe más doloroso de mi vida. Carmen, ignorando que yo misma pagaría esa multa al salir de la sala, se tapó la cara con las manos y lloró de alivio, murmurando «Gracias, gracias», mientras el alguacil la escoltaba hacia la salida. Me quedé completamente sola en la sala. Me quité la toga apresuradamente, sintiendo que me ahogaba, y marqué el número de mi marido con las manos temblando sin control alguno. «Mateo, ven a buscarme. Creo que la he encontrado». 10 minutos después, Mateo estaba esperándome en la puerta del juzgado con el motor del coche en marcha. No le di demasiados detalles por teléfono, pero al ver mi rostro demacrado y mis ojos hinchados de tanto llorar a escondidas, entendió que algo inmenso acababa de suceder. Aceleramos bajo la lluvia en dirección a las afueras del pueblo, hacia el orfanato Santa María de la Esperanza. El trayecto fue un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los limpiaparabrisas barriendo el agua frenéticamente. Mateo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Llegamos al edificio de ladrillo viejo y desconchado. Subimos corriendo los escalones de piedra y pedimos hablar de urgencia con la directora, la Madre Superiora Elena, una monja anciana a la que yo conocía bien por los casos de menores del juzgado. Entramos en su austero despacho. Sin preámbulos, le supliqué que buscara el registro de ingreso de una joven llamada Carmen, que actualmente tenía 20 años. La hermana Elena nos miró con extrañeza, pero al ver la desesperación en nuestros ojos, sacó un archivo polvoriento del fondo de un armario metálico. «Carmen», murmuró la monja, pasando las hojas amarillentas. «Ah, sí, me acuerdo perfectamente de ella. Fue abandonada en la puerta del convento una noche de septiembre, hace exactamente 18 años. Dejaron a la niña envuelta en sacos de patatas sucios». Mateo soltó un quejido ahogado. «Septiembre», repitió él, con la voz rota. «El mismo mes en que secuestraron a Isabela». «Hermana, por favor», rogué, apoyando mis manos temblorosas en su escritorio. «¿Hay alguna foto del momento en que ingresó?» La policía buscaba a una niña vestida de fiesta, con un vestido de volantes rojos y amarillos. ¿Por qué nunca cruzaron los datos con nuestro caso? La hermana Elena suspiró profundamente y sacó un sobre desgastado del interior de la carpeta. «Nunca vincularon el caso, jueza, porque la niña que abandonaron aquí estaba vestida con harapos inmundos. Alguien se tomó la molestia de quitarle toda su ropa original para despistar a las autoridades y vestirla como a una pequeña indigente. La crueldad de la banda de los Rojas me golpeó con la fuerza de un huracán. Nos quitaron a nuestra hija para hacernos sufrir, le arrancaron su identidad y la tiraron a la puerta del orfanato pocas horas después del secuestro, sabiendo que buscaríamos a una niña vestida como una princesa, no a una huérfana envuelta en sacos. Sin embargo», continuó la monja, sacando una pequeña fotografía Polaroid del sobre,
Quien la abandonó cometió un error por las prisas. Le cambió la ropa, sí, pero olvidó cambiarle los zapatos. Nos tendió la fotografía. Era una imagen de la pequeña Carmen, nuestra Isabela, asustada, con la cara llena de hollín y envuelta en ropas que le quedaban enormes, pero sus piececitos colgaban de la silla en la que estaba sentada, y allí estaban. Llevaba puestas unas pequeñas zapatillas de cuero blanco puro, atadas con un lazo de cinta de seda. Eran los zapatos caros que yo misma le había comprado el día anterior a las fiestas patronales. Al verlos, las rodillas de Mateo cedieron. Mi fuerte e inquebrantable marido cayó de rodillas frente al escritorio de la monja, llorando con un llanto primario, profundo, arrancado desde las entrañas. Yo me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito de dolor y de alegría que pugnaba por salir de mi pecho. Cuando la niña cumplió los 18 años y tuvo que abandonar el orfanato, añadió la monja, con los ojos vidriosos al comprender lo que estaba pasando, le entregamos la única pertenencia que traía consigo. Ella se llevó esos zapatitos blancos, los guarda como su tesoro más preciado. Mateo se levantó torpemente del suelo, me miró a los ojos y no hizo falta decir una sola palabra. Tenía el expediente del juzgado en mi bolso, teníamos la dirección del cuartucho de chapa donde Carmen vivía. Íbamos a recuperar a nuestra hija. Conducimos a través del barrio alto, sorteando los profundos charcos de barro. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina y persistente. Finalmente, llegamos a un callejón estrecho y nos detuvimos frente a una vivienda paupérrima, construida con bloques de cemento desnudo y un techo de chapa oxidada. Subimos las escaleras exteriores de metal y nos plantamos ante la puerta de madera hinchada por la humedad. Mateo me tomó de la mano. Su mano temblaba tanto como la mía. Llamé a la puerta dando 3 toques suaves. Escuchamos pasos arrastrados. La puerta se abrió un palmo, dejando ver el rostro pálido y asustado de Carmen. Al verme, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Creía que la jueza que la había condenado horas atrás venía a arrebatarle a su hijo. «Señora jueza, por favor, pagaré la multa, lo juro», balbució, retrocediendo e interponiendo su cuerpo entre nosotros y la vieja cuna donde dormía el pequeño Leo. «No, Carmen, no vengo por la multa», respondí, con la voz ahogada por las lágrimas. «Hemos venido porque en el orfanato me dijeron que conservas un recuerdo, unos zapatitos de cuero blanco». Carmen nos miró con total confusión. Lentamente, caminó hacia una repisa polvorienta y bajó una caja de cartón desgastada. La abrió y sacó, con un cuidado reverencial, el único tesoro de su vida, los diminutos zapatos blancos con cintas de seda, ajados por el paso de 18 años. Al verlos allí, en sus manos, Mateo rompió a llorar sin consuelo. Yo me acerqué a ella, cayendo de rodillas sobre el suelo de cemento frío. «Hace 18 años», susurré, mirándola a los ojos a través de un mar de lágrimas. «Yo misma le até esas cintas a mi hija, antes de que me la arrebataran. Te he buscado cada maldito día de mi vida, Isabela». Carmen dejó caer la caja. Su mente procesó mis palabras y miró mi rostro, luego el suyo en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared. Éramos idénticas. El instinto, la sangre que compartíamos, gritó más fuerte que cualquier prueba de ADN. «¿Mamá?», susurró con un hilo de voz, como si probara una palabra que su boca nunca había tenido el derecho de pronunciar. La abracé. Me aferré a ella con la fuerza de los 18 años perdidos. Mateo envolvió sus brazos fuertes alrededor de ambas, besando la cabeza de su hija recuperada. Nuestro llanto colectivo despertó al pequeño Leo, quien empezó a gemir desde la cuna. Mateo, su abuelo, lo tomó en brazos, acunando contra su pecho al niño que aquella misma mañana estaba condenado a la miseria. No pasamos ni un minuto más en aquel lugar húmedo y espantoso. Nos llevamos a Carmen y a Leo a nuestra casa. Esa misma noche, el olor a humedad y desesperación había sido reemplazado por el aroma reconfortante del caldo de pollo hirviendo a fuego lento en nuestra cocina, la receta tradicional que sana el cuerpo y el alma en nuestras tierras.
Bañamos al pequeño Leo, que por primera vez en su corta vida durmió plácidamente en una cuna cálida, sin fiebre, rodeado de la seguridad que solo el amor verdadero puede brindar. Y mientras veía a mi hija Isabela, vestida con ropa limpia, comiendo la sopa caliente en la mesa de roble de nuestra cocina, supe que toda la oscuridad del pasado había valido la pena para llegar a este momento de luz. El milagro de encontrar lo que creíamos perdido para siempre, de recomponer los pedazos de nuestra vida. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en el poder inquebrantable de los lazos de sangre, te invito a escribir la palabra familia en los comentarios. Que ese comentario sea un símbolo para que todos aquellos que están lejos de los suyos puedan algún día encontrar el camino de regreso a casa. Gracias por escuchar mi historia. Que la vida os colme de bendiciones y no olvides suscribirte para seguir compartiendo estos momentos juntos. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.